La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. ¿Será que no tengo mucha simpatía por la especie humana o algo así? Que cada tanto la liquido, pero... Por eso que es el pesimismo freudiano. Sí, ¿no? También cuando haces un fin de mundo tenés un espacio amplio. Ajá. Cuando haces un mundo nuevo es como tabula rasa y podés inventarlo todo. A veces me gusta tomar un tono, no vocabulario, un tono coloquial, pero soy el anti-Manuel Puig. No me interesa recoger en lo que escribo la lengua hablada. Carlos Chernov es psiquiatra, psicoanalista y escritor de ficción. Con sus 2 primeros libros recibió importantes premios. Su literatura explora el sentimiento de extrañeza, la sensación de que la realidad es poco realista. Por sus novelas El amante imperfecto y El desalmado, volvió a ser premiado. En sus 2 últimos trabajos, se consolidó como referente de la literatura argentina contemporánea. Carlos, acabas de publicar en Interzona Amo, un libro de cuentos bastante singular, y hace un par de años publicaste también El sistema de las estrellas, una especie de novela futurista retro distópica, libro que fue impreso en China. Exacto, para sumar extrañeza. Sí, bueno, era más barato y la impresión es muy buena. Amo lo imprimieron acá. Amo lo imprimieron acá, ¿no? Sí, pues el dólar subió y... Claro, se puede volver a imprimir acá. Argumento muy literario ese, ¿viste? Bien. Bueno, yo soy, si no me equivoco, uno de tus primeros lectores. Absolutamente. Debo haber sido uno de los 3 o 4 primeros escritores, junto con Abelardo Castillo y Silvio Iparraguirre, que leímos Amores Brutales. Trazando un arco, ¿cómo ves tu literatura desde el principio hasta estos tiempos? Yo la veo en los cuentos, lo veo bastante estable. Estos cuentos podían haber estado en Amores Brutales o en Amor Propio, que es mi segundo libro de cuentos. En las novelas por ahí estoy como más calmado, menos desaforado, en escenas fuertes, pero sigue siendo la misma crudeza, ¿no? Porque El sistema es una novela dura. Sí. Es una novela donde saqué la cosmética, digamos, todas las mentiritas que nos decimos para sobrevivir o para que esto sea más vivible. Y es dura, pero no tiene tantas escenas, digamos, explícitas, si se quiere, como tenía Anatomía Humana, que tenía hasta zoofilia, qué sé yo, tenía cosas bravísimas. Recuerdo de la Anatomía Humana el gesto que es a la vez precursor y políticamente incorrecto, porque Anatomía Humana es la historia de un hombre único en un mundo gobernado o poblado y habitado solo por mujeres. Sí. ¿Hubiera sido posible publicar un libro como ese ahora con el auge del discurso feminista? Yo no sé. Es decir, algunos me dicen que al contrario, que este es el momento de Anatomía Humana, porque las mujeres están empoderadas, voy a decir que es una palabra horrible, pero bueno, no se me ocurre otra, poderosas. En esa época, cuando el libro hizo su recorrida para ver si lo traducían, la gente me mandaba todas las cartas de rechazo, porque había varios motivos. Uno era que yo era desconocido, otro que el libro no era corto, o sea, para arriesgarse a una traducción, y el otro era que podía sonar misógino, porque eran todas mujeres y eran mujeres bravas. Sí. Y yo decía, bueno, pero es lo que hay, no es que yo trate mejor a los pocos hombres que quedaron con vida. Claro. Están así, qué sé yo. Bueno, ese libro condensaba a la vez el deseo de un hombre de ser el único para todas las mujeres y el terror, precisamente, de ser el único hombre para el deseo femenino. Sí, se convertía en una pesadilla espantosa. Exacto. De tanto reclamo femenino. Vos sos psicoanalista de profesión. Sí. Y médico también. ¿Cómo funcionan los saberes de otras disciplinas en tu escritura?
Y en Amo, justamente hoy hablaba con Daniel Divinsky y me decía cuánta cosa médica que hay acá, cuánta aplicación del saber médico. Yo no me doy cuenta, pero tiene razón. Hay varias cuestiones que tienen que ver con lo médico. Incluso el primer cuento, el del psiquiatra ruso, es algo que yo aprendí cuando estudiaba psicosis. O sea, ese caso existió. Igual que también está en el cuento el del que descubre el síntoma del martillo de aguas, que es el aneurisma de la carótida, que viene con la sífilis. O sea que el tipo a la vez hace un estudio de la sífilis y confiesa su propia sífilis, porque lo descubrió afeitándose, veía que la cabeza se le movía por el latido del aneurisma. Y bueno, son esas cosas que se hacen por el postulado humanitario de la ciencia, para que avance, no importa que yo me sacrifique en el camino. A mí me parecían interesantes. Un sujeto que se coloca en el lugar de ser el informante de su propia ruina próxima. Exacto, y ruina vergonzante además. Y en el caso del psiquiatra además sería como el reconocimiento, en cierto sentido, de la impotencia de su propia práctica. Tal cual, porque aparte la teoría que él esboza como explicación de que es la teoría de la época, es totalmente insuficiente, no da cuenta de por qué se volvió loco. El problema es que todavía no hay una teoría de por qué se volvieron locos o por qué se pueden volver locas las personas. O sea hay muchas teorías, pero a mí ninguna me convence demasiado. ¿Y qué puede hacer la literatura con eso? Estaba pensando, porque digo, vos sos un artista, por lo tanto vos lo transformás formalmente, incluso lo pesadillesco y el dolor, en un objeto estéticamente, entre comillas, adecuado. Pero pensaba otros casos, como las memorias de Schreber. Sí. Que no era un escritor, era un señor que da cuenta de un proceso y sin embargo construye literatura. Y porque narra bien. Es una cuestión técnica. O sea que la locura puede derivar en literatura. Sí, no es lo común. Yo creo que está muy idealizada la locura como generadora de arte, ¿no? El que lo desidealizó mucho es Pichon Rivière, cuando hablaba de que la locura es un estado de desventaja, en moi, no en plus, digamos. Delirio, aparte cuando uno escucha delirios, son aburridísimos, no tienen nada de artístico, y son todos muy parecidos. Se pueden tipificar, delirio megalómano, místico, esto, lo otro. O sea que vos serías un aprovechador de momentos extremos para escribir serenamente libros muy complicados en términos de los materiales que se utilizan ahí. Sí, yo creo que está bueno eso que decís, pero serenamente, por un lado porque hay una cierta distancia, y extremadamente o exageradamente o desaforadamente porque también busco el extremo, ¿no? Busco la situación atípica. Como lector de tu obra, noto un cierto proceso donde lo brutal, lo bestial, lo tremendamente espantoso y poderoso se ve atenuado por la edad o por la forma. No podría saberlo. Sí, o sea, hay una atenuación. Vos decís, pero como que en Amo es más atenuado que en Amores Brutales. Sí, que en Amores Brutales es la más directa. Que tal vez buscabas juvenilmente el choque con el lector, el escándalo. Era una literatura completamente inesperada en el marco de lo que se leía en aquel momento. Sí, bueno, yo vengo de la nada, digamos, vengo del psicoanálisis, no soy un literato, o sea, no tengo referentes, no es que soy el descendiente de tal o cual escritor, qué sé yo, ni tampoco me puse a leer la literatura argentina previa, tipo Borges, ¿no? Como Sarmiento, Mansilla. O sea, ¿no habías leído nada cuando empezaste a publicar? Leía mucho, pero leía lo que me caía en las manos o lo que me iba llevando de un escritor a otro. O sea, un verdadero lector salvaje y no un universitario. Exacto, claro. Sí. No académico y no formado. Y aparte leía mucha poesía durante mucho tiempo, que no sé por qué después empecé con la narrativa. Pero es cierto que había también como bronca en la escritura, o sea, uno que se ha criado en gobiernos militares, por ejemplo, y censuras estúpidas y cosas por el estilo, va juntando bronca y quiere
así como Cortázar se quejaba de que no lo dejaban usar malas palabras en la década del 50, ¿no? Suerte que las usó al final porque es como un precursor que te habilita. Leyéndote yo no veo ninguna marca de otro autor. Nada, es como si fueras un universo cerrado, completamente impermeable a la influencia. No sé qué es mejor y qué es peor, pero, y en el fondo, simplemente son rasgos distintos. Sí, yo siempre pensé que era bueno ser uno mismo, ser así como que por donde te corten te encontrás Chernov, en cualquier, como una especie de homogeneidad. Cuando Einstein murió, cortaron el cerebro en fetas. Claro. Y no encontraron nada en ese corte que explicara su genialidad. Nada. No, ni haciendo el licuado del cerebro. Nada, y no lo van a encontrar nunca. No lo encontraron nunca, es una combinación. Y la idea actual es que está todo en las relaciones que establecen los neuronas, en las redes, no en la masa. No en la masa, ¿no? Tengo una pregunta, vos publicás en Argentina, pero estás viviendo en México. ¿Por qué te fuiste? Me fui parcialmente, en realidad, porque voy y vengo mucho, porque mi mujer es mexicana. Vivimos 6 años acá, se cansó de Buenos Aires, y sobre todo de los porteños en realidad, y nos fuimos a México, que para mí fue duro, digamos, porque digamos, yo tengo todo acá. ¿Y empezaste a decirle me tienen cansados los mexicanos o todavía no? No, los mexicanos son... Yo vivo en Puerto Vallarta, que es una playa, que esa fue mi condición. Bueno, si vamos a mudarnos, nos mudamos cerca del mar. Y son amabilísimos. No sé si es porque no es una ciudad turística, pero te sonríen todo el tiempo, es gente muy agradable. ¿Y tenés pacientes, atendés o...? Tengo algunos pacientes mexicanos y atiendo a algunos pacientes míos por Skype. Ajá. Y cuando vengo acá, los veo personalmente, a los de Skype y a los que no quieren hacer Skype. Pero lo que me llama mucho la atención es que los pacientes mexicanos se curan mucho más rápido que los argentinos. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene introspección en general, no tienen tendencia porteña. Yo conozco clase media porteña, no conozco los argentinos, claro, digamos. obvio. Entonces son gente que sufrió mucho la violencia familiar, abusos sexuales y cosas por el estilo. En México. En México, y que nunca hablaron con nadie de eso. Entonces vienen 3, 4 veces, hablan y ya cambiaron, ya son otros, así como que están... es increíble, es que me llama la atención, empiezan a espaciar las sesiones, ya está, dijeron. Ya está, sí, es rarísimo. Acá en cambio contar un episodio traumático es solo el inicio de un largo proceso. Claro, sí, y aparte acá no hay tanto episodio traumático, por lo menos a mí. En la clase media. Claro, en mi experiencia, yo no trabajé, qué sé yo, en la Villa Miseria no sé dónde, en Salta, qué sé yo, pero no es común. Uno escucha, por supuesto, abusos y cosas por el estilo, pero no es algo muy común. ¿Y ahora qué estás escribiendo? Y ahora estoy escribiendo otra distopía, donde el fin del mundo ocurre porque la gente se empieza a asesinar una a la otra, de forma así muy sistemática, así como una especie de furor, una especie de rabia. ¿Que sería como una continuidad del sistema de las estrellas? No, el sistema de las estrellas es un mundo mucho más estable y ya viene como 200 años después de la catástrofe climática y es un mundo ordenado. Este es un fin de mundo, es previo al orden, como la anatomía humana, ¿no? Porque claro. En las distopías vos o entrás por el fin de mundo y vas para... O entrás desde un mundo ya establecido, tipo, no sé, un mundo feliz, pongámosle. Sí. ¿Qué te lleva de lo real, cotidiano, a escribir esa clase de textos? ¿Será que no tengo mucha simpatía por la especie humana o algo así? Que cada tanto la liquido, pero... Pero eso que es el pesimismo freudiano. Sí, ¿no? También cuando haces un fin de mundo tenés un espacio amplio. Ajá. Cuando haces un mundo nuevo es como... tabula rasa y podés inventarlo todo. Claro, inventás todo, no tenés ataduras, no tenés... el sistema funciona en una especie de nowhere. Anatomía era en la Argentina. Sí. Y de los asesinos es en Estados Unidos. ¿Esperás que ocurra algo con tus libros una vez que los publicás? ¿Buscás lectores? ¿Esperás premios? Espero todo, sí. Espero lectores, premios, que se filmen. Espero. ¿Y qué se consigue? Nada, no se consigue casi nada. A veces se consigue algún premio, a veces alguna traducción, qué sé yo.
Es una larga espera el ser escritor. Bueno, vos lo sabés también. Sí, bueno, pero tuviste algo esta entrevista. Claro, por ejemplo. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a vos, Dani. Edgardo Kosarinsky es cineasta y escritor. A mediados de los 60 se exilió en París, donde se dedicó al cine. En los 80 publicó un libro que prolongaron Susan Sontag y Cabrera Infante. A los 60 años, internado en un hospital, decidió que debía dedicarse a escribir. Desde ese momento publicó novelas, libros de cuentos y de crónicas y ensayos. Ganó el premio a la mejor novela argentina y el premio García Márquez de cuento. En su último libro, cuenta las lecturas que lo marcaron a lo largo de su vida. Segundo bloque de Campo de Batalla, estamos con Edgardo Kosarinsky y antes de empezar a hablar con él, quiero decir que para mí Edgardo es una especie de, para mí, de revelación tardía, porque yo lo había leído, la primera vez que leí un texto de él fue una recomendación de Alan Pauls, que es un gran recomendador de textos, que el libro era Vudú Urbano, pero no lo supe disfrutar. Y ahora me pasé un fin de semana leyendo buena parte de los textos de Edgardo, no todos porque es imposible en un fin de semana, y la verdad es que agradezco la oportunidad de tenerte, Edgardo, porque sos como una especie de universo literario. ¿Vos querés que cerremos acá o empezamos a conversar? No, te digo, universo se da porque cuando uno llega a cierta edad ha vivido mucho, ha leído mucho, sí, le ha pasado muchas cosas, ¿no? Y bueno, entonces cuando escribís, todo eso se vuelca, no deliberadamente, pero no podés escribir sin no haber pasado por todo eso. Sí. No porque hagas autobiografía, entendeme, sino porque todo eso marca la imaginación. Así que te agradezco lo de universo, yo hubiera dicho mundito. Pero... Mundito, bueno. Bueno, la primera pregunta sería, ¿de dónde venís? ¿Cómo es tu historia? Porque yo tengo la impresión que, tal como decís vos, la vida, lo vivido y la experiencia de la familia marcan tu literatura. Mirá, yo vengo de una familia judía de clase media, muy peculiar. Empiezo por mi madre porque es lo más rápido. Mi madre era lo que se llamaba popularmente, y en este caso con cariño, una judía del 11. Nacida en la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que después pasó a la avenida Medrano. Bueno, esa es la historia. Mi padre era un personaje muy curioso, hijo de gauchos judíos de Entre Ríos, ¿no? Villa Clara, que a los 18 años se fue del campo y se metió en la marina de guerra. Esto en el año 22, porque si fuera en el 30 o a partir del 30, imposible que un judío entre en la marina de guerra. Por el efecto creciente del prusianismo en el ejército argentino. Sí, en el 30, después del golpe de Udiburu, imposible, ¿no? Pero bueno, mi viejo entró, eran 3, me dijo con los años, cuando yo le pregunté, 3 oficiales judíos, viajó mucho, estuvo en Japón en el año 40, era ateo del siglo XIX, me educó fuera de la religión y fuera de la tradición. Mi madre indiferente, no le iba ni le venía la cuestión, pero es decir que yo aprendí a ser judío en mi adolescencia, de alguna manera, leyendo, asumiendo todo, sabiendo que de alguna manera era un honor ser parte de la tribu del libro, de alguna manera. Pero nada que me enseñaron en mi casa ni que me hicieron vivir. ¿Y qué Nunca leías fui a la en la sinagoga. adolescencia? ¿Qué? ¿Qué leías en la adolescencia? Además de la Isla del Tesoro, digamos. La idea del tesoro sí, bueno, eso es inevitable, porque fíjate que en la escuela me habían hecho leer Platero y yo, que era como para desanimarte de toda lectura, ¿no? Sí, ¿no? Cuando leía el tesoro me di cuenta que no, que había un mundo ahí que eso me interesaba y todo. Empecé a leer cualquier cosa, lo que caía en mis manos, ¿no? Y iba mucho al cine, más que nada, porque era la época en que los cines barrio tenían programa triple. Triple, yo me acuerdo, yo iba a la Concagua. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, llegaste a conocer eso, mirá. Yo a la tarde me iba con mi plata de bolsillo, veía a partir de las 2 de la tarde 3 películas. Claro. Y volvía a casa 7, 7 y media, ¿no? Y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el gimnasio? Yo decía, bien, ¿no? Y se metí un copo. Entonces eso,
mi físico no me acompañaba en la mentira, debo Claro. decir. Pero Bueno, pero podías prometer que la transformación era a largo plazo. exactamente, exactamente. Déjenme, esperen que va a dar resultado, ¿no? Bien. El resultado daba que tenía un conocimiento del cine clásico norteamericano. Y vos, en ese sentido, vos sos como una especie de escritor raro dentro del panorama local porque sos un escritor cineasta de verdad, Sí, ¿no? sí. Digo, no es que filmaste una película o escribiste un par de guiones. No, Tuviste una carrera y una posición consistente. tengo un zigzag en toda mi vida, sentimental, afectiva, política, todo lo que vos quieras. Siempre he sido un tipo zigzagueante, de alguna manera, ¿no? Así que una época que... yo soy un escritor tardío, si vos querés, porque durante años padecí un temor, mezcla de timidez, cortedad. Escribía, me decía, no, esto no es bueno, esto no está a la altura de mis ambiciones, ¿no? Y no publicaba, y a la larga dejé de escribir. En el cine un poco entró como actividad para cubrir eso y además porque como era un tipo solitario, el cine tiene esa cosa que estás rodeado de gente, Sí. ¿no? Pero cuando vos decís, esto no está a la altura de mis expectativas, ¿con quiénes te comparabas? Mirá, no sé con quién, francamente no es por no decir, pero no... Decía, ¿esto a quién le puede interesar? Y además yo escribo mal, y ¿qué era escribir mal para mí? No tenía un modelo, ¿no? Yo me acuerdo de una frase tardía de Ricardo Piglia que dijo, cualquiera puede corregir una novela de Roberto Ar, pero ¿quién puede escribirla? Exactamente. Bueno, entonces yo sabía que había una reivindicación a partir del año 50 y pico, el grupo Contorno, de arte, etcétera, de una manera de escribir desmañada, digamos, ¿no? Etcétera. Pero yo no tenía modelos de alguna manera, ¿no? No sabía qué hacer. Había leído cosas tan diferentes como Conrad, por ejemplo, ¿no? Me atraía mucho el universo de la literatura en inglés. Es interesante. Y no encontraba en la época, en castellano, ¿no? Yo creo que tendría 30 y pico, más o menos, cuando leí por primera vez El Quijote y quedé deslumbrado, ¿no? ¿A los 30 y pico? Sí. ¿No lo leíste en el colegio? No, en el encajaron colegio Platero resumen Pero que te ahí encajaron Platero y yo y no El Quijote. empecemos. Platero y yo al final de la primaria. Claro. No, Quijote sí, por ahí en la secundaria, pero no era algo que yo pudiera apreciar en esa época, ¿no? Sí. Porque es un libraco lleno de ironía, ¿no? Uno lo lee un poco primero como una historia de aventuras, pero después empezás a entender todas las ironías, ¿no? Que hay ahí. Y hay muchísimas que se pierden porque son referencias de época que se nos escapan. Digo, para disfrutar plenamente del Quijote uno tendría que conocer el siglo entero. Exacto. Tienen las cosas que yo recién, mirá, en lecturas muy posteriores me di cuenta. Por ejemplo, hay unos peregrinos que están ahí, que son falsos peregrinos. Sí. Son moros que fueron expulsados por la Inquisición, en la época de la Inquisición de la Reconquista, ¿no? Y que se han disfrazado de peregrinos para poder visitar los lugares donde nacieron. ¿Te das cuenta la doble ironía y el lado transgresor que hay en Cervantes siempre, ¿no? Porque es inagotable. Bueno, no por nada él dice que el texto del Quijote, Cervantes dice que el texto del Quijote es un texto que encontró que era un manuscrito de Cide Hamete Benengeli, un moro. ¿no? Que lo compró en la calle un moro, ¿no? Y es más, vos en los libros y La calle decís que Cervantes era un cristiano converso reciente. Esa idea la saqué de... No tengo la erudición necesaria, la saqué de Américo Castro, España y su historia. Claro, un hombre golpeado por Borges. Exactamente, golpeado por Borges por una pavada que se le ocurrió decir, pero España y su historia es un libro prohibido en España hasta... Creo que tarde, en un momento se ablandó la censura franquista, ¿no? Pero eso no, que habla de que es cosa que era imposible hablar en la época dura del franquismo, ¿no? De que España
tiene una tradición cristiana, una tradición musulmana y una tradición judía que se entrecruzan y que le dan al país su carácter. Y no le da prioridad de ninguna manera a la cristiana. Vos me contaste la cuestión de tu familia. Ahora, cuando vos salís a la calle literaria, empezás a recorrer librerías, Sí. Y empezás a vincularte con el mundo literario, te volvés, mencionaste Contorno, pero te volvés cercano a la gente de Sur. Una gran experiencia en tu vida es José Bianco, Pepe Bianco. Sí, ¿no? exactamente. Me corrigió una insignificante reseña que me había encargado. Yo conocí en una librería, si leíste el libro, sabés, sí, ¿no? Lo leí 2 veces. Me dijo, ¿por qué no pasa a verme por Sur, etcétera? Pues le caí simpático porque admití mi ignorancia de quién era, de haber leído a Balzac. De ¿no? Balzac, Bueno, sí. y bueno, y me encargó una reseña que la hice y, como cuento en el libro, no tenía respuesta, finalmente me animé a llamar. Y me dijo, decís cosas interesantes, pero no está bien escrita, ¿por qué no pasás? Y tenía las 3 páginas llenas de marcas en rojo y me dio la primera gran lección, que es una lección que puede servir para el periodismo también, que me dijo, vos anticipás en el primer párrafo las conclusiones, entonces ¿quién te va a seguir? Y dice, dejalas para el final, las tenés en la cabeza, sabés a dónde vas, pero empezás como dando vueltas, buscando, tratando de encontrar una guía, una pista, como en una investigación, después Sí. otra, vas juntando todo y llegás finalmente a la conclusión que ya la tenías antes de empezar. O sea que te dio un consejo para el periodismo y para la novela policial, no para Totalmente. los cuentos que vos escribís, Mirá, que vas descubriendo de a poco. yo considero que no sé hablar de influencias, porque la influencia las ven de afuera, no las ve uno, ¿no? Pero yo diría que de alguna manera Raymond Chandler está muy presente. ¿En tu literatura? Sí. No tal vez en el tono No. de lo que yo escribo, en los personajes, Sí. pero en la idea de que siempre uno está averiguando algo y que al final termina tropezando con que eso que está averiguando tiene que ver con uno. ¿Por qué me metí a investigar este crimen sino porque la víctima de alguna manera se parece a mi padre, porque reconocí esto, aquello, no sé. Sí. Hay algo ahí que a mí me toca todavía, ¿no? Sí. Yo estaba, cuando vos dijiste Chandler, yo pensé que ibas a decir Henry James, porque para mí Sí. vos tenés una... primero, es curioso porque como ensayista pareces otro escritor que como cuentista. No Ajá. sé si es posible Sí, el seguimiento del tono. supongo, son dos, como que sintonizás una estación, un canal u otro, ¿no? Exactamente, y eso es lindo, porque ¿por qué habría que pensar que un escritor es un solo tono, no? Sí, bueno, mirá, vos, entre tus fantasmagorías mil y una ochescas, ¿no? Sí. Y tus otras cosas también, tenés Claro, sí. dos registros muy marcados, ¿eh? Ajá, sí, sí. Bueno, estaba leyendo, derivando un poquito, salió una antología de entrevistas que hizo Miguel Briante en su época de periodista, y había una entrevista a Piglia. Ajá. Una persona con la que yo no me llevaba muy bien, porque fui estúpido cuando lo conocí, pero no importa el detalle. Y Piglia decía que, y esto me gustó, que no hay por qué pensar que un escritor es aquel que sostiene el tono, sino aquel, algo así, ¿no? Sí. Que el que es capaz de probarlos todos. Mirá. No aquel que se funde en un estilo, Sí. sino aquel que investiga y sí, trabaja. Ahora, en tus textos en los que he leído, yo como cuentista, Sí. yo tengo la impresión de que vos vas pasando de las marcas del estilo literario a una especie de sencillez completamente mentirosa, es decir, sofisticada, que reescribe literaturas, Ajá. ¿no? Pero que coquetea para que eso no se note. No sé si me equivoco. ¿O te atribuyo algo en lo que...? No, puede ser, puede ser. Yo trato de que... Mira, yo desde muy joven cultivé un prejuicio contra las vanguardias, Ajá, contra todo lo que es experimental, entre comillas, ¿no? sí. Me Sos pareció que... anti-joyciano. ¿Eh? Sos anti-joyciano.
No, sí, es divertido. Los cuentos primeros de yo, los de dublineses, que no son vanguardistas ni nada, son extraordinarios. El último, Los Muertos. Los Muertos, no hay final mejor en la historia de la literatura. Mirá, yo lo borré, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Lo abordaste? Lo imité Sí. en El Rufián Moldavo, cuando al final Sí. de Los Muertos habla de la nieve que cae sobre las tumbas y todo. Sí. Ahí hablo del cementerio de los rufianes, ¿no? Y hablo de que la tierra removida va a cubrir por igual las tumbas de unos que de otros, etcétera. Y todo. Volviendo a la cuestión de tu condición de ensayista, El relato indefendible, tu texto sobre el chisme en Proust y Henry James, es un texto de una especie de delicadeza y finura intelectual notable. Yo recomiendo leerlo por lo menos 3 veces. Yo lo leí 2. Pero voy a una pregunta bien básica. ¿Cómo se te ocurre escribir un ensayo sobre el chisme como motor de la literatura? Mira, creo que la cosa es que cuando leí En busca del tiempo perdido, encontré ese párrafo que cito en mi ensayo de Proust, donde dice esa cosa tan despreciada que es el chisme. Sin embargo, tiene como base, como impulso, el deseo del conocimiento, de ver qué hay detrás de las apariencias, etc. Me impresionó eso, ¿no? Y bueno, cómo fui hilando eso con las otras cosas, no sé. Pero algo que me interesó era el lado femenino del chisme, porque fue siempre cosa de mujeres, lo cual no impide que los hombres sean chismosos. Y también, oíme, entre escritores, una mesa de café elegimos de quién hablar mal, ¿no? Obvio. Exacto. Sí. No, pero hay una cosa de que era despreciado siempre como cosa femenina, y después me di cuenta que la novela también era lectura, no era de hombres serios. Los hombres serios leían ensayos, leían historia, leían filosofía, etc. La ficción era para las mujeres. Entonces empecé a hilar de ahí eso y descubrí, cuando estudiaba francés, el ensayo de Michelet sobre la bruja. Y la bruja en la Edad Media era la que tenía un saber transmitido fuera de la iglesia. Era la que conocía que con los yuyos se podían curar qué enfermedades, y tenían lo que Michelet llama un saber pagano. Claro. Entonces, y esa transmisión era una transmisión fuera del canon, etc. Y empecé a asociar eso con la novela, con la ficción, con lo femenino, con la bruja. Viste que la bruja es también, la bruja. Bueno, entonces, creo que de ahí se fue. No escribí en línea recta, ¿no? Empecé a tomar apuntes y después ver esto me combina con esto, de acá puedo pasar a esto, ¿viste? Sí. Un poco. Es un texto que parece escrito por un francés, pero después de ahora interrumpimos y después en el próximo bloque hablamos de la residencia, la larga residencia y los viajes de Edgardo Kosarinsky a lo ancho y a lo largo de Francia. Bueno, seguimos conversando con Edgardo Kosarinsky y ahora, retomando la pregunta, era la cuestión de sus viajes, de su exilio o partida a Francia, que duró 17 años, si no me equivoco. Más o menos, mira. No fue un exilio, porque yo no era un militante ni estaba perseguido, pero era la época de la AAA, año 74. Sí. Con el regreso menos de Perón que de Isabelita y de López Rega. Un Perón menguante y un López Rega creciente. Exactamente, y que me daba cuenta de que eso era irrespirable, sobre todo los encontronazos que tenía con amigos que decían, no, hay que aguantar todo esto, pues de todas maneras es el camino hacia el socialismo, ¿viste? Esas cosas así, sí, claro, Perón nos va a llevar hacia ese mundo maravilloso, bueno, etc. Y lo que yo veía era que desaparecía gente. Desaparecía, ya estaba la AAA, estaba trabajando a fondo. Bueno, entonces estaba muy ahogado, muy asfixiado. Y unos amigos, un grupo de músicos que tenían
grupo de acción instrumental, Jacobo Romano, Jorge Zulueta, Margarita Fernández, tenían una gira por Alemania y necesitaban una especie de asistente, director, de organizador, ¿no? Etcétera. Me dijeron si me interesaba, no era ningún honor para mí, pero vi la posibilidad de irme a respirar un poco a otro lado. ¿Qué edad tenías? Y 35, Ajá. 35 ya. Sí. Y bueno, estuve ahí con ellos, después tenía amigos en París que tenían un departamento grande, argentinos, ¿no? Que tenían un departamento grande, me dijeron si querés quedarte un tiempito acá, y nunca decidí irme. Fue enganchando una cosa con otra. Estaba en París, conseguí un trabajito para hacer subtítulos de películas. Acá las cosas estaban cada vez peores, año 76. ¿Cómo hacías subtítulos de películas, de las traducidas del francés al castellano? Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Nunca hubo una decisión, me voy. Sí, Hubo un encadenamiento de circunstancias que hizo que de pronto estuviera con una tarjeta de permiso de residencia y que las cosas de acá no invitaban a volver, no, año duda. 76, ¿no? Y bueno, empecé a quedarme y las cosas fueron así cada vez más. Después me metí con gente de cine, logré hacer una peliculita que tal vez no salió muy bien, pero bueno. ¿A cuál te referís? Los aprendices de brujo. Bueno, una película francesa que va. No, pero, ¿cómo te puedo decir? Un buen día me di cuenta que habían pasado 11 años, 12, por ahí, y volví a Buenos Aires invitado por Manuel Antín. Manuel Antín estaba durante el gobierno de Alfonsín como director del Instituto de Cine, ¿no? Sí. Y me invitó, si quería venir a hacer unas charlas ahí, y dije, sí, claro que sí. Y llegué, no te puedo decir que muy feliz, vine con un poco de miedo, y ahí volvemos a Henry James, a encontrarme con el fantasma del que yo hubiera sido si nunca me hubiese ido, que es el tema de uno de los cuentos de James. Sí, exactamente. Que no me acuerdo cómo se llama, pero que está él volviendo de Inglaterra a Nueva York y siente que hay una sombra que anda detrás de él, un desconocido que no sabe quién es, pero que está siempre presente. Después se da cuenta que es él que hubiera sido si no se hubiese ido, ¿no? Bueno. Pero yo llegué, estaba en un hotel, Cerrito y Sarmiento, me acuerdo. Y yo lo único que había pedido, porque me dijeron, ¿por dónde querés parar, etcétera? Le dije, en cualquier lugar donde se vea desde la ventana el obelisco. Querías tener un baño de porteñidad. Exactamente, sí. ¿No? Pues me acuerdo que siempre era, durante mi servicio militar, el obelisco era el chiste, era el símbolo fálico de la ciudad. Sí. Mirá, che, esa no se le baja nunca, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a celebrar ese retorno a Buenos Aires con una ventana. Y lo que más me impresionó es que era como que nunca me había ido. Llegué, me instalé en el hotel, la llamé a mi madre, le dije, sí, finalmente llegué, acá estoy, te paso a buscar, vamos a almorzar, etc. Salgo del hotel, tuve un taxi y empezó a dar una vuelta que evidentemente creía que yo era un turista, ¿no? Claro. O sea, entonces le dije, no, un momento, tome Córdoba hasta Anchorena, ahí doble a la derecha y agarre Beruti. Y cuando me dije, ¿de dónde salió esta información que no necesité durante 12 años y que estaba perfecta en mi cabeza para decirle cuando la necesitaba? Y eso fue una de todas las sorpresas. Empecé a recordar, a tener un vocabulario que era viejo, ¿no? Que los jóvenes ya no usaban, pero de todas maneras, ¿no? Pero que al mismo tiempo me empezó a divertir el hecho, pues enseguida me conecté con escritores jóvenes, con gente de cine joven, o sea, empezar a usar palabras que ya no se usaban. O sea, cuando ellos decían, por ejemplo, que bajón, vos decías patapúfete. Más o menos, o decir, sí, qué sé yo, vos sabés, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo era un taramana. Taramana es maravillosa, sí, o sea, el sonido. Sí. Buah. Hay un insulto que ya no se usa, que es tarúpido, que es tarado y estúpido. Sí, yo no, incluso hace poco tiempo, no me acuerdo que dije, no, yo en aquel momento estaba, en la circunstancia, estaba abatatado. ¿Cómo? Bueno, ahí me di cuenta, le dije, bueno, y quedar batata, ¿te das cuenta? Abatatado. Sí. Bueno, vos lo comentás en los libros y la calle, que es el uso lingüístico de los modismos de época, que en 15 minutos terminan y son reemplazados por otros. Exactamente. Vos dabas el ejemplo de Bioy Casares. Sí. Bioy, que lo hacía por motivos humorísticos,
vos lees los textos de Bioy que tienen 30 o 40 años y ya aparecen escritos en latín. Exacto. ¿No? Porque todo el sistema de referencias, ya leer en vez de chofer, Sí. chauffeur, Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Y yo me acuerdo que me mencionaba como autor que a él le caía bien Arturo Cancela. Claro. Y yo después me puse a leer a Arturo Cancela y me di cuenta, eso que vos observás ahora en Bioy, yo ya lo observaba en Arturo Cancela. Claro. Es decir, que había, qué sé yo, 20 años de distancia a lo mejor con Bioy, pero Sí. había ya un vocabulario que estaba fechado. Claro. Y vos haces la operación contraria. Vos sos como un narrador astringente. Ajá. No hay prácticamente diálogos en tus textos y si hay diálogos, los diálogos son de una especie de lengua indetectable Sí. en términos de localismo. Sí, es que yo no, cuando escribo, bueno, a veces me gusta tomar un tono, no vocabulario, un Sí. tono coloquial, es decir, frases que no estén demasiado armadas, que lleven unas a otras Sí. con comas y no con punto y aparte, qué sé yo. Es por eso, esa es la lección de Borges, no de Bioy. Puede ser, puede Claro. ser, pero no me interesa, soy el anti, entendeme, no es una fórmula de desprecio, pero como idea, soy el anti-Manuel Puig. No me interesa recoger en lo que escribo la lengua hablada. Viste Sí. que lo interesante de Puig es ese oído finísimo para Sí, todos sí. los matices del habla. Igual, si me permitís un comentario, una extrapolación, el problema de la obra de Puig, que es una gran obra, Sí. es que él se murió temprano, porque en el último libro, Sí. En Cae la noche tropical, Ajá. ya ingresaba en un estado de lengua que era puramente iluminatorio, ¿no? Que era una lengua que podía ser coloquial o no, que era musical y, Sí. y dichosa, ¿no? Esas Y dos sí, y viejas sí. que hablaban. Bueno, la voz de Puig en él eran las voces de las tías o de las viejas. Sí, no, eso era, tenía un oído finísimo y lo sabía transmitir, ¿no? Sí. Porque no se coartaba al Sí. poner eso. Pero bueno, Ah, yo en una ese pregunta, sentido. hablando de las viejas, tu primer cuento fuera de Vudú Urbano, Sí, de la La novia de novia de Odessa, ¿es una historia familiar? No. Parece no. una historia familiar, parece que vos contás una Es lo historia que yo quise dar, Sí, la porque al impresión de que final fuera una historia decís familiar, eso, sobre claro. todo, con eso, pero es un tema que se repite mucho, creo, el tema de qué es exactamente ser judío, ¿no? Porque ahí lo que pasa es que descubren que si la tatarabuela era esa goy que le hicieron los falsos documentos para poder viajar a la Claro. Argentina en la época de la inmigración y que no era judía, Sí. etcétera. Entonces, ¿qué eran los hijos si no eran hijos? Te dice como la identidad se transmite por la madre. Sí, claro. No. Entonces siempre me interesó mucho eso porque, tal vez porque yo sentía algo del hecho de que yo había elegido ser judío de alguna manera, ¿no? Como en casa no había tradición ni te cuento una historia, una anécdota Sí. que puede ser divertida. Yo tendría 8 años, qué sé yo qué, y el único lazo con una tradición era una tía de mi madre que hacía unas comilonas impresionantes para el Año Nuevo judío, ¿no? Entonces me llevaban y yo comía, y para mí eso tenía que ver con esa vieja, era lo que ella preparaba, lo que se comía, y ella bah. Me acuerdo volviendo a casa, mi padre manejando, y yo atrás, digo, ay, la tía de mamá ya debe estar totalmente ida, dice que es Año Nuevo y estamos en octubre. Mi padre paró el auto, se dio vuelta, me dio un bife que me dio vuelta a la cara y me dijo, más respeto, es el Año Nuevo judío y que somos judíos. Entonces me enteré que era judío con un bofetón que me dio vuelta a la ¿Pero a cara. qué edad? 7, 8, por ahí. Ajá, ¿no? Bueno, habían prescindido de informarte, pero exactamente, te castigaban, ¿no? Digo, te otra castigaban gente- por no saberlo. Otra gente se enteró de una manera más brutal que con un bofetón en Europa. Sí, aquella claro. época, quiero decir. Localmente fue, dentro de todo, más suave. Yo me acuerdo que una vez, también yendo en coche, le dije a mi padre, ya no el tema de los judíos, no judíos, le digo, papá, nosotros creemos en Dios. Sí. Íbamos por la General Paz, por la Sí, vieja sí. General Paz. Y mi papá me dice, cuando seas grande lo vas a decidir. Y cuando me dijo eso, a mí me dio un temblor.
Mirá. Porque yo lo que necesitaba es que me dijeran, ¿sos de Sí. River, sos de Boca? ¿Creemos Sí, en Dios? exacto, No creemos en exacto. Dios. Sacarme el problema de encima. Sí. Esa respuesta y la respuesta de tu padre demuestran que pertenecíamos a familia judía. ¿Qué te parece? Si no, nos hubieran librado de ese tormento neurótico. Totalmente, ¿no? Pero yo, mira, le contesto a mi amiga francesa con la que viví unos años y que me dijo, ¿conoces la apuesta de Pascal? Claro. ¿De Pascal? Me dice, sí. Dice, mira, conviene creer en Dios, porque si Dios no existe, no perdiste nada. Pero si Dios existe, ganaste todo. Ah, bueno, le dije yo, es muy judío eso, porque era la idea de ganarlo todo por Claro. una cosa muy simple, que es ponerse a querer. No, pero ella me decía, y bien, aunque esa vez, dice, si Montaigne era judío por ahí, Pascal también, andás a ver, ¿no? Pero Sí. bueno, La apuesta teológica trasladada a la política sí. roba votantes. Vamos por todo Edgardo Kosarinski en el próximo bloque. Cuarto y último bloque, seguimos conversando con Edgardo Kosarinski. Y una pregunta que tenías del inicio y que solo te voy a hacer ahora, que tiene que ver con el momento mismo en que te dedicás, decidís escribir, que tiene que ver con una enfermedad, con un momento de reposo obligado. ¿Cómo es eso? Mira, hubo varias circunstancias ahí. Yo había escrito ese librito que vos recordabas, Budurbano, sí. mitad de los años 80, que era el fruto de mis primeras experiencias viviendo lejos de mi país, etc. Pero no era un libro realista, era un libro de lecturas y Sí. de observaciones, etc. Y después no, estaba ocupado con el cine, no hice. Y en el 99, en el último año del siglo pasado, tuve una infección en un disco de la columna y estuve internado en el hospital, todo esto era en París, inmóvil, lleno de cables, porque me daban antibióticos muy fuertes como para tomarlos por vía oral, ¿no? Sí. Y eso sirvió para que sintiera como, viste, la chicharra, atención, se cierra, estamos por cerrar, ¿no? Todos sabemos que algún día vamos a morir, pero lo sabemos de una manera más bien intelectual, Lo ¿no? suponemos. Exactamente, bueno. Y estaba ahí en el hospital lleno de cables y todo, y me dije, la puta, mi abuelo paterno murió a los 60 años, mi padre murió a los 60 años. Y vos Yo tenías 60 en años. ese momento cumplía 60 años. Me dije, no, de esta yo no sigo la tradición familiar, de esta voy a salir vivo, etcétera, y todo. Y además tengo que tener cuidado con el tiempo de ahora en adelante porque está limitado. Así que, y la llamé a mi amiga Silvia Sigal y le dije, tráeme cuaderno y un bolígrafo, ¿no? Me lo llevó al hospital y me puse a escribir el borrador del primer cuento de la novia de Odessa. Y después seguí y me di cuenta que era para mí una especie de apuesta para seguir vivo y no vivo vegetativo, vivo alerta de alguna manera, viajando, comiendo, el resto en la medida de lo posible. Viagra mediante. Exacto. Y te digo, y no he parado más o menos, ¿no? Y no es que los libros prácticamente un libro por año. más o menos, no es que los libros estuvieran hechos y que yo no los hubiera publicado. Era el afán de sacar y sacar y sacar cosas que tenían no necesariamente almacenadas, pero que estaban dando vueltas en mi imaginación y había que darle forma, porque si no, no soy de los que creen que el libro está escrito en mi cabeza, no, para nada. Yo soy de los que creen que la palabra te lleva. Empezás con un pretexto cualquiera, una escenita, un recuerdo, y la palabra te va llevando y encadenás una cosa con otra y ahí sale el cuento, la novela o el ensayo, lo que sea. Bueno, en Los libros y la calle vos contás esta situación y decís que además ahí en la internación leíste los 7 tomos de En busca del tiempo perdido de Proust. No, eso fue antes. ¿Fue antes? No, eso fue en los 20 y pico de años, cuando yo tuve una hepatitis, que en aquella época no era una cosa tan terrible como hoy, ¿no? Y estuve 2 meses en cama y, no, ahí aproveché, ¿no? En esa época traté de leer El hombre sin atributos de Musil, pero a las 50 páginas ya me derrotó.
tenía una amiga francesa que me llevaba novelas policiales que eran mucho más aptas para leer en el hospital. Menos, te digo, esto vale la pena decirlo, un amigo francés intelectual, él, que me llevó Lo que queda de Auschwitz, de Agamben. Sí. ¿Te das cuenta? Leer cuando estás ahí con los cables, con la espalda que esperás seguir adelante. ¿Pero que lo hizo para que vos sintieras que no estabas tan mal? Exacto. Él creía que de esa manera yo iba a poner en perspectiva mi pequeño desastre de salud individual con un desastre histórico, etc. Me pareció una cosa bastante rebuscada, debo decir. El libro es extraordinario, lo dejé a un lado, lo leí mucho después y seguí con las novelas policiales. Claro, lógico. Bien, y hablando de novelas, ¿qué textos nos vas a recomendar ahora? Mira, 2 libros de autor argentino. No leo mucho contemporáneo, pero... sí, leí que tenías una política de asepsia en relación a los sí, contemporáneos. sí, en general voy muy Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, me hacen más compañía, ¿no? El ruso Kosanik. Pero hay 2 cosas que quiero recomendar. Uno es Plaza Irlanda, de Eduardo Muslip, sí, que es casi un clásico del siglo XXI, porque salió en 2006 la primera edición, y es un libro de una delicadeza extraordinaria. Ya te digo, una narración que empieza: nunca supe que hacía ella en Plaza Irlanda. Me avisaron del accidente por teléfono. Había ocurrido en Donato Álvarez, entre Neuquén y Frangil. A las 3 de la tarde, Elena estaba caminando por Donato Álvarez, justo frente a la Plaza Irlanda. Un colectivo fuera de control subió a la vereda y la aplastó contra una pared. Y después sigue, y esto es como un pretexto, ¿qué te diría?, de ficción que no se realiza. Es como un libro de duelo que hace el autor abrir un placar, mirar la ropa que fue de ella, recordar escenas en que le vio usar este vestido. Y es un encadenamiento, te digo, de una delicadeza de sentimientos y extraordinaria, ¿no? Los escritores no tenemos que leer los libros en el momento que salen, me parece. No sé por tenés qué. tenés razón. Es algo que yo le tengo un poco de miedo, porque digo, esta gente está hablando de lo que es mi vida actual, del mundo en el que yo vivo. Sí. Yo tengo ganas de poner un poco de distancia con eso y escribir otra cosa. Sí. Wow. Y esto no lo he leído todavía, Hacia la extinción, de Oliverio Coelho. Ah, que acaba de salir. Acaba de salir, pero Oliverio Coelho es alguien que yo sigo. Sí, tiene un libro que se llama Un hombre llamado Lobo, que a mí me impresionó muchísimo. Es de lo que mejor me pareció de escritura argentina realista, contemporánea, y con una base mítica, sobre todo, que es lo que más me toca a mí, ¿no? Que en el fondo hay una cosa mítica. Así que este salió esta semana, así que lo muestro, etcétera. Le hago un poco de chivo, pero con los amigos no es chivo, ¿no? No, es presentación al público. Por eso, así que bueno, Hacia la extinción de Oliverio Coelho. Bien, ¿y qué estás escribiendo ahora? Mira, terminé una novela breve, pues no soy de largo aliento, ¿eh? No, vos que te has mandado ese Bueno, alguna toco. vez, sí. Bueno, yo más bien de corto aliento, ¿no? Una novela de 120 páginas, que por ahora se llama Turno Noche. Ajá. Y yo tengo mucho con la noche, ¿no? Tengo una novela que se llama Maniobras Nocturnas, hice una película que se llama Ronda Nocturna, y por ahora se llama Turno Noche y... Bueno, no te puedo contar mucho de ella. Son 3 partes con 3 personajes cuyas vidas se imbrican de una manera particular, ¿no? Pero, wow, lo único que te anuncio es que terminan Los esteros de Iberá. Ah, buenísimo. Bien, bien. Bueno, Edgardo, te agradezco que hayas venido. Yo que te agradece la invitación, ¿eh? No, no es nada. Dale. Bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado, y si no lo disfrutaron es porque estaban viendo, no sé, el programa de Mirta Legrand, hablando de chismes. Bueno, nos vemos pronto. Gracias, Edgardo, por venir. Gracias, Daniel, por invitarme.